Capítulo 1. La niña que nunca quiso ser reina. El amanecer en Possenhofen, a orillas del lago Starnberg, tenía una cualidad mágica. La luz caía sobre el agua como un velo plateado, los caballos corrían libres en los campos húmedos, y la pequeña Elizabeth, a quien su familia llamaba simplemente Sisi, cabalgaba sin trenza, sin protocolo, sin corona. Tenía apenas 15 años y ya poseía una belleza inquietante, casi etérea. Pero lo que más llamaba la atención no era su rostro, sino su espíritu. Indomable, salvaje, luminoso como un rayo de verano. Sisi creció lejos de los salones imperiales. Los duques bávaros, su familia, vivían de manera informal, sin rutinas rígidas, sin ceremonias, sin la frialdad que caracterizaba a otras cortes europeas. Elizabeth corría descalza, pescaba con sus hermanos, escribía poemas melancólicos y buscaba refugio en la naturaleza cada vez que la vida le oprimía el pecho. Era una niña libre, y una niña libre nunca imagina que un día será sacrificada en nombre del deber. Estrella Blanca Mediana, el viaje que cambiaría su destino. En agosto de 1853, Sisi acompañó a su madre y a su hermana mayor, Helena, a la estación de Bad Isl. No era un viaje cualquiera. La emperatriz Sofía, madre del emperador Francisco José, había organizado un encuentro formal entre su hijo y Helena, con la firme intención de que ambos se comprometieran. Helena era disciplinada, dócil, formada para ser consort. Sisi no. Ella no estaba allí para casarse. Solo había sido invitada por cortesía. Vestía un sencillo vestido beige, su largo cabello castaño recogido con descuido, y un libro de poemas apretado entre las manos. Ni su madre ni ella imaginaban que ese día entraría, sin querer, en la historia. Estrella Blanca Mediana, el instante en que el destino intervino. Cuando la familia Wittelsbach llegó al salón principal, el joven emperador Francisco José apareció con el uniforme blanco y dorado de gala. Tenía 23 años, rostro severo, porte impecable y un corazón disciplinado por el deber. Sus ojos estaban destinados para Helena. Así lo había decidido Viena. Así lo había decidido la política. Así lo había decidido su madre. Pero entonces Sisi entró al salón. No habló, no sonrió, no intentó llamar la atención. Simplemente apareció. Y algo en el mundo de Francisco José se quebró. La emperatriz Sofía observó con inquietud cómo el emperador, normalmente rígido y obediente, no podía apartar la mirada de la muchacha tímida que se refugiaba detrás de su abanico. Helena respondía con gracia a cada pregunta. Sisi apenas podía pronunciar palabra, pero el emperador, sin dudar, entendió algo que nadie podía explicarle. Había encontrado a la mujer que deseaba amar, aunque ella no deseara ser emperatriz. Estrella Blanca Mediana, el anuncio inesperado. Esa misma tarde, ante la sorpresa de toda la corte, Francisco José se acercó a Sisi. Su voz temblaba ligeramente, no por inseguridad política, sino por una emoción que ni él mismo sabía manejar. Fraulein Elizabeth, ¿me permitiría caminar con usted? Sisi lo miró, confundida. El libro en sus manos cayó al suelo. Francisco José lo recogió con suavidad. Ese gesto sencillo, el emperador arrodillándose para recoger un libro, selló el destino de ambos. Horas más tarde, en un jardín silencioso, bajo la lluvia tenue de Baden, él tomó su mano y le dijo la frase que alteraría su vida. Es a usted a quien amo. Es a usted a quien deseo como esposa. El mundo de Sisi se detuvo. No estaba preparada. No lo había imaginado. No lo deseaba. Ella quería seguir siendo la muchacha que cabalgaba por los bosques de Baviera,
no una soberana aprisionada en mármol. Pero el amor del emperador, o quizás la intensidad de su convicción, abrió un camino del que ya no había retorno. Estrella Blanca Mediana, el fin de la infancia. Cuando se anunció oficialmente el compromiso, Europa entera celebró. Todos, excepto Sisi. En su diario, ella escribió: «Hoy mi destino ha sido decidido por manos que no son las mías. He dejado atrás mi libertad. Que Dios me proteja». Tenía 15 años. Francisco José Veintitres. La Niña de Possenhofen. Acostumbrada al viento. Iba a convertirse en emperatriz de Austria y reina de Hungría. Atrapada en una red de protocolos, enfermedades, cuchillos de la corte y sombras internas que la devorarían durante el resto de su vida. Su corona sería brillante, pero su alma, cada día más oscura. Y así comenzó la historia de Sisi. No con una celebración, sino con la primera grieta en un corazón demasiado frágil para soportar el peso del imperio. Estrella Blanca Mediana, capítulo 2, La jaula dorada de Viena. La boda imperial se celebró el 24 de abril de 1854, pero para Sisi no fue un día de triunfo. Fue un día de vértigo. La catedral de San Esteban resplandecía bajo miles de velas. El oro de los altares brillaba como si el cielo hubiera descendido sobre Viena. Los coros cantaban con solemnidad mientras aristócratas de toda Europa ocupaban sus lugares, envueltos en seda y orgullo. Pero en medio de esa magnificencia, la joven novia, apenas una adolescente, temblaba silenciosamente dentro de su vestido blanco. Una corona demasiado pesada. La tiara imperial descansaba sobre su cabeza con un frío que no era solo físico. Era el anuncio de un destino que no había elegido. El emperador Francisco José, radiante, la miraba con ternura. Para él, el amor empezaba ese día. Para ella, empezaba la renuncia. Cuando el sacerdote declaró la unión, Sisi sintió que el eco del amén no celebraba una alianza divina, sino el cierre definitivo de la puerta de su infancia. Estrella Blanca Mediana, la entrada a Viena, un reino que nunca la deseó. Tras la boda, la pareja avanzó hacia el Palacio Imperial de Hofburg entre vítores ensordecedores. Miles de ciudadanos agitaban banderas, flores, pañuelos. La nueva emperatriz era recibida como un símbolo de esperanza, belleza y juventud. Pero entre la multitud también había miradas duras, calculadoras. Viene nunca olvida que Sisi no fue la elección política, sino la elección del corazón del emperador. Y los corazones son peligrosos en la política. A cada paso, Sisi comprendía: este pueblo no me conoce. Este palacio no me pertenece. Esta vida no es mía. Estrella Blanca Mediana, el recibimiento de la emperatriz Sofía, la sombra que gobernaba Viena. En la escalinata de Hofburg, la esperaba Sofía, madre del emperador. Siempre vestida de negro, rostro afilado, mirada helada. Era considerada por muchos la verdadera emperatriz, la mente de hierro detrás del trono. Cuando Francisco José presentó a su esposa, Sofía sonrió. Pero su sonrisa era una hoja afilada escondida dentro de un guante de terciopelo. Bienvenida a Viena, Elizabeth. El tono era cordial. El mensaje, silencioso. Aquí mando yo. Estrella Blanca Mediana, la educación imperial, el comienzo del desgarro. Los días posteriores fueron un huracán de reglas, correcciones y rituales. Sisi debía aprender. Cómo caminar según la etiqueta vienesa. Cómo inclinar la cabeza ante cada rango de nobleza. Cómo hablar solo cuando la jerarquía lo permitía. Cómo ocultar emociones. Cómo respirar sin perturbar el ambiente. Su cabello, tan admirado en toda Europa, debía mantenerse recogido durante horas de peinado doloroso. Sus comidas eran medidas, vigiladas, anotadas. Su correspondencia,
interceptada. Sus paseos, escoltados. Cada segundo de su vida era observado. Y en cada error, por mínimo que fuera, la voz fría de la emperatriz Sofía la corregía. Eso no es digno de una soberana. Repetelo. No, así no. Sisi obedecía. Pero por dentro, algo comenzaba a quebrarse. Estrella blanca mediana la noche en que Sisi comprendió su prisión. En la primera noche en Hofburg, cuando las celebraciones concluyeron y el ruido se extinguió, Francisco José durmió con el sueño profundo del deber cumplido. Sisi, en cambio, se sentó frente a la ventana abierta. La luna bañaba los jardines imperiales con una luz blanca, como un fantasma. A lo lejos, los guardias patrullaban con pasos idénticos, marcados, inhumanos. Por la ventana entró una brisa suave que olía a piedra húmeda y perfume de rosas. Un aroma que no se parecía en nada al olor libre y fresco de Possenhofen. Sisi apoyó la frente en el vidrio frío. ¿Qué he hecho? ¿Quién he dejado de ser? La respuesta era dolorosamente clara. Había dejado de ser ella misma. Había entrado en una jaula tan brillante que el mundo la aplaudía, pero que, por dentro, ya comenzaba a asfixiarla. Estrella blanca mediana, una profecía silenciosa. Esa noche, sin que nadie lo advirtiera, nació la contradicción que marcaría toda la vida de Sisi. Una emperatriz adorada por su belleza. Una mujer devorada por la soledad. Una reina celebrada en público. Una fugitiva en secreto. El destino ya estaba escrito. Cuanto más la amaba Francisco José, más huía ella. Y cuanto más la corte intentaba moldearla, más se rompía por dentro. Así comenzaba la verdadera tragedia de Sisi. No la de una mujer que no pudo adaptarse a un imperio, sino la de un imperio que jamás permitió que una mujer fuera libre. Estrella blanca mediana, capítulo 3. La madre a la que le arrebataron sus hijos. La mañana en Hofburg comenzaba siempre con el mismo sonido. El eco de pasos rígidos recorriendo los pasillos de mármol. Como si el palacio respirara disciplina a través de sus muros. Sisi, ahora emperatriz, despertaba cada día dentro de un ritual sin alma. Doncellas que revisaban su postura, peinadoras que tiraban de su cabello hasta hacerlo sangrar, instructores que corregían cada gesto, cada palabra, cada respiración. Pero la verdadera herida no estaba en su cuerpo. Estaba en su corazón. Estrella blanca mediana, el esperado nacimiento del heredero. A los 16 años, apenas una adolescente, Sisi quedó embarazada de su primer hijo. Vienne celebró la noticia como si fuera un triunfo militar. La emperatriz Sofía, en cambio, la observó como una operación estratégica. Al fin, Elizabeth cumplirá con su deber. La joven futura madre soñaba con abrazar a su bebé, cantarle poemas bávaros, enseñarle a amar la libertad como ella la había amado en Possenhofen. Pero Sofía tenía otros planes. Estrella blanca mediana, ese niño no le pertenece. El 5 de marzo de 1855 nació la archiduquesa Sofía, primogénita de Sisi. El parto fue agotador. Sisi, febril y temblorosa, extendió los brazos hacia su hija. Pero antes de que pudiera tocarla, la emperatriz Sofía entró en la habitación acompañada de una cohorte de médicos y damas de compañía. Con una voz que no dejaba espacio para discusión, anunció: «Me llevaré a la niña. Su educación comienza ahora». «Pero, soy su madre», murmuró Sisi, aún débil. «Usted es la emperatriz. La madre seré yo». La puerta se cerró, y con ese golpe seco, le arrebataron a Sisi la primera hija, y el derecho más natural de una mujer: ser madre.
Estrella Blanca Mediana una cuna vacía y un corazón roto. Los días siguientes, Sisi despertaba constantemente durante la noche, creyendo escuchar un llanto que nunca llegaba. Cuando pedía visitar a su hija, recibía respuestas cortantes. No hoy. La niña está siendo instruida. No conviene alterar su rutina. La emperatriz se convirtió en una presencia ornamental en su propia familia. La verdadera autoridad era Sofía, que criaba a la niña a su imagen. Rígida, obediente, imperial. Sisi lloraba en silencio. Estrella Blanca Mediana el segundo embarazo, la misma crueldad. En 1856, Sisi volvió a quedar embarazada. Esta vez, rezó para que la dejaran criar al bebé. Nació Gisela. La alegría duró minutos. Sofía repitió la misma escena, casi como un ritual ensayado. Este también quedará bajo mi supervisión. Sisi, ahora más fuerte, se atrevió a protestar. Soy la madre. Tengo derecho. Pero la emperatriz viuda la miró con una frialdad que heló el aire de la habitación. Tiene el deber de ser perfecta, no el derecho de ser íntima. Era la sentencia más cruel que una mujer pudiera escuchar. Estrella Blanca Mediana el matrimonio empieza a fracturarse. Sisi esperaba que Francisco José interviniera. Pero el emperador, atrapado entre su madre dominante y su amor por su esposa, eligió el silencio. Elizabeth, mi madre sabe lo que es mejor para nuestros hijos. Ese día, algo en Sisi se apagó. Comprendió que estaba sola. Sola en la corte. Sola en la maternidad. Sola en el matrimonio. El amor del emperador, aunque sincero, no bastaba para salvarla del peso de un imperio que no tenía espacio para su sensibilidad. Estrella Blanca Mediana la enfermedad del alma. La pena comenzó a manifestarse en el cuerpo. Sisi dejó de comer. Dejó de dormir. Su respiración se volvía pesada. Sufría ataques de ansiedad que los médicos ignoraban diciendo: caprichos de una joven. Pero no eran caprichos. Era el alma rompiéndose en silencio. Para escapar, Sisi pasaba horas montando caballo hasta el límite de la extenuación. Era su forma de respirar fuera del control de Viena. Una fuga momentánea, pero no una liberación. Estrella Blanca Mediana, la primera gran tragedia. En 1857, mientras realizaban un viaje oficial a Hungría, la pequeña archiduquesa Sofía, la hija mayor que Sisi apenas había podido criar, enfermó de disentería. La niña murió en brazos de la emperatriz Sofía. Ni siquiera entonces permitieron que Sisi la sostuviera. No está en condiciones. Para Sisi, fue más que una pérdida. Fue un castigo inmerecido, una herida que la perseguiría toda la vida. Aquella noche, en una posada silenciosa de Pest, escribió una frase que definió su existencia. No soy dueña de mis hijos. No soy dueña de mi destino. No soy dueña de mí misma. Era el lamento de una mujer real, y la profecía de que un día, para salvarse, tendría que huir. Estrella Blanca Mediana capítulo 4, Hungría, el único lugar donde pudo respirar. La muerte de su hija Sofía dejó a Sisi con un dolor que ningún protocolo pudo ocultar. El palacio de Hofburg, con su rigidez y sus sombras, se convirtió en una prisión aún más opresiva. Viene la observaba, la juzgaba, la corregía. En cada pasillo había un eco de expectativas que la sofocaba. Sisi necesitaba aire, un aire distinto. An air que no la accusera por existir. Ese aire llegó desde el este. Hungría. Estrella Blanca Mediana el recibimiento en tierras magiares. Cuando Sisi puso pie en Budapest por primera vez, algo dentro de ella despertó. No fueron los palacios ni los desfiles. Fue la mirada del pueblo. Un pueblo orgulloso, herido, rebelde.
Un pueblo que había sufrido bajo la opresión de Viena durante generaciones. Un pueblo que, sorprendentemente, vio en Sisi no a una emperatriz extranjera, sino a una mujer cercana. Allí nadie la llamaba majestad con frialdad. La llamaban nuestra Elizabeth con cariño inesperado. Por primera vez desde su boda, Sisi se sintió vista, no examinada. Estrella blanca mediana, la voz de un pueblo que le devolvió la suya. Los húngaros reconocieron algo que Viena nunca quiso aceptar. La sensibilidad de Sisi no era debilidad, sino una forma distinta de fortaleza. La invitaron a sus hogares, a sus escuelas, a sus festivales. Le enseñaron palabras en magyar. Le narraron historias de independencia, resistencia y orgullo. Y cuanto más aprendía, más Sisi entendía que Hungría no era solo una nación dentro del imperio. Era un corazón que latía fuera del ritmo de Viena. Un corazón que se parecía al suyo. Estrella blanca mediana, la rivalidad silenciosa con Sofía. En Viena, la emperatriz Sofía observaba con creciente inquietud la conexión entre Sisi y el pueblo húngaro. Hungría era problemático, rebelde, impredecible. El amor que Sisi inspiraba allí representaba un riesgo político. Una emperatriz debe ser neutral, no afectuosa. Hungría necesita disciplina, no emociones. Pero Sisi ya no escuchaba. Por primera vez desde que entró a Hofburg, tenía un propósito que no le había sido impuesto. Ser un puente entre dos mundos que se odiaban. Estrella blanca mediana, un nuevo lenguaje, una nueva identidad. Determinada a honrar el cariño recibido, Sisi comenzó a estudiar húngaro con rigor obsesivo. Practicaba durante horas, incluso en las noches de insomnio. Anotaba cada palabra, cada acento, cada matiz. Francisco José observaba con desconcierto cómo su esposa se transformaba, no en la emperatriz dócil que Viena esperaba, sino en una figura que despertaba respeto y preocupación en toda Europa. Cuando Sisi comenzó a hablar fluidamente en magyar durante actos públicos, la multitud estalló en aplausos que resonaron como un desafío a la autoridad imperial. La prensa húngara la llamó Angulunk, nuestro ángel. Estrella blanca mediana, el imperio se tambalea, pero Sisi florece. Mientras Europa atravesaba tensiones crecientes, Sisi se convirtió en una figura política inesperada. Su influencia calmó enfrentamientos, suavizó odios, abrió puertas que ni los ministros más experimentados podían abrir. Por primera vez en años, sonrió sin disimulo. En Hungría, no era la joven quebrada por la corte. No era la esposa ignorada por su marido. No era la madre sometida por Sofía. Era Elizabeth, la mujer completa. Estrella blanca mediana, la distancia con Francisco José. El emperador, aunque la admiraba profundamente, sentía como ella se alejaba cada día más. Sisi no lo hacía por crueldad. Lo hacía por supervivencia. Su amor por él nunca desapareció, pero ya no era suficiente para sostenerla dentro de un imperio que la asfixiaba. Francisco José, consciente de ello, comenzó a viajar constantemente para coincidir con ella. Pero la distancia emocional era más grande que la geográfica. Sisi encontró libertad en los campos húngaros. Él, disciplina en los pasillos de Viena. Estrella blanca mediana, el nacimiento de Rodolfo, un rayo de esperanza. En 1858, Sisi dio a luz a su hijo varón, Rodolfo, heredero del trono. Por orden directa de la corte, el niño debía ser criado bajo supervisión estricta. Pero esta vez, Sisi ya no era la jovencita temerosa del pasado. Se enfrentó a Sofía con una serenidad feroz. A mis hijas se las llevaron. A mi hijo no. Y Sofía, por primera vez en décadas, retrocedió. El nacimiento de Rodolfo representó una victoria íntima, silenciosa, y, sin saberlo, el comienzo de una tragedia futura.
Estrella Blanca Mediana Hungría como salvación y condena. Mientras la salud física de Sisi se debilitaba, por dietas extremas, ansiedad y agotamiento, su salud espiritual encontraba en Hungría un refugio que la sostenía. Pero cada vez que regresaba a Viena, ese refugio desaparecía. Los muros se cerraban. Los protocolos se endurecían. La presencia de Sofía se hacía insoportable. Entre sus letras más íntimas, Sisi escribió: «Si pudiera volar, mis alas me llevarían siempre hacia Hungría». Era una confesión y una advertencia. El corazón de la emperatriz ya tenía patria. Y no era Austria. Estrella Blanca Mediana capítulo 5. La emperatriz que comenzó a desaparecer. La corte de Viena parecía un mundo detenido en el tiempo. Los mismos rostros, las mismas ceremonias, las mismas exigencias. Pero dentro de Sisi, algo había cambiado para siempre. Hungría le había demostrado que la libertad existía. Y una vez que una mujer ha respirado libertad, el encierro se vuelve insoportable. Sisi ya no podía regresar a ser la adolescente dócil que la corte esperaba. Pero tampoco sabía cómo vivir siendo ella misma entre los muros de Hofburg. Así comenzó su lenta desaparición. Estrella Blanca Mediana el espejo como enemigo. Sisi era célebre por su belleza. Europa entera hablaba de su cabello, una cascada castaña hasta las rodillas, y de su cintura irreal de 50 centímetros. Pero detrás de esa perfección había una obsesión. Cada mañana, Sisi se enfrentaba al espejo con miedo. Contaba las líneas de expresión. Examinaba cada mechón de cabello. Pesaba su cuerpo 2, 3, 4 veces al día. Su dieta era rigurosa hasta lo enfermizo. Caldo ligero, jugo de carne, a veces solo leche. Había días en los que no comía nada. Los médicos lo llamaban fragilidad nerviosa. Hoy lo llamaríamos una batalla interior. Estrella Blanca Mediana viajes interminables, la huida convertida en vida. Cuando la angustia se volvía insoportable, Sisi pedía preparar sus maletas. Nos vamos. Sin explicación, sin destino claro, viajaba a Madeira, Corfú, Venecia, Inglaterra, Irlanda, el sur de Francia. Montaba a caballo durante horas, hasta que el cansancio la vencía. Caminaba por acantilados azotados por el viento. Pasaba noches enteras mirando el mar como si buscara una respuesta que no llegaba. A veces escribía: «No huyo de los demás. Huyo de la versión de mí misma que ellos destruyen». La prensa la criticaba por abandonar el deber. Pero pocas personas comprendían la verdad. Era una mujer intentando salvarse de un mundo que la había roto. Estrella Blanca Mediana un matrimonio que se convierte en distancia. Francisco José la amo siempre. Pero el emperador no sabía cómo sostener un corazón tan indomable. Él era estructura. Ella, viento. Él representaba el deber. Ella buscaba sentido. Cada carta que él le enviaba durante sus viajes estaba llena de afecto sincero. Pero sus palabras nunca lograban llenar el vacío que Sisi llevaba dentro. Poco a poco, los silencios entre ambos se hicieron más largos, más densos, más irreparables. Amarse no era suficiente, y estar juntos, menos aún. Estrella Blanca Mediana una madre que observa a sus hijos desde la distancia. Los hijos crecieron sin ella. Gisela se volvió obediente, fuerte, distante. Rodolfo, sensible y brillante, heredó la mente inquieta de su madre y la fragilidad emocional de ambos. Sisi lo adoraba, pero cada vez que intentaba acercarse, el deber imperial se interponía. Además, la herida del pasado, haber perdido a su primera hija, la había dejado incapaz de abrazar plenamente la maternidad. A veces escribía: «A mis hijos los quiero con el corazón, pero el palacio siempre me roba los brazos».
La culpa la acompañaría hasta la muerte. Estrella Blanca Mediana construyendo refugios, Corfú y la búsqueda imposible de paz. En Grecia, Sisi encontró un eco de su espíritu. La melancolía de las ruinas. El silencio de los mares eternos. La nostalgia de una historia perdida. Allí mandó construir el Achilleion, un palacio dedicado al héroe Aquiles, símbolo de fuerza y dolor mezclados. Era un monumento no para un imperio, sino para su alma desgarrada. En los pasillos del Achilleion, Sisi caminaba descalza, recitando poesía griega. Leía a Homero como quien busca consuelo en los muertos. Pero ni siquiera la belleza de Corfú logró curarla. El dolor seguía viajando con ella, escondido en el equipaje. Estrella Blanca Mediana, el cuerpo que se debilita, el espíritu que se desvanece. Las punzadas en el pecho. Los mareos repentinos. El cansancio constante. Sisi attribua to do a melancholia. Pero su cuerpo empezaba a rendirse. Sus médicos insistían en que descansara. Ella respondía montando a caballo hasta casi caer del agotamiento. Era como si necesitara sentirse viva a través del riesgo. Como si deseara desaparecer sin admitirlo. Estrella Blanca Mediana, el inicio de una leyenda trágica. La corte comenzó a murmurar. La emperatriz no está bien. Su tristeza es demasiado profunda. El deber la supera. Pero Sisi ya no era parte de ese mundo. Su mente estaba lejos. En los campos de Hungría. En los acantilados de Irlanda. En los templos de Grecia. En los recuerdos de una infancia que nunca volvería. En una carta enviada desde Madeira, escribió: "No hay lugar para mí. Solo existen lugares donde respiro un poco mejor". Era la confesión más honesta y más dolorosa, porque una mujer que ya no pertenece a ninguna parte, es también una mujer que está dejando de pertenecer a la vida. Estrella Blanca Mediana, capítulo 6, la emperatriz que murió caminando. El tiempo no curó a Sisi, solo la volvió más silenciosa. Sus viajes se hicieron más largos. Sus cartas, más breves. Su presencia, más etérea. La corte vienesa ya no sabía cómo describirla. ¿Era una emperatriz en funciones? ¿Una viajera perpetua? ¿Una sombra que cruzaba fronteras sin dejar huella? Sisi había elegido desaparecer poco a poco. Y lo logró. Pero el destino, siempre cruel con los corazones sensibles, no le permitiría elegir la forma de su final. Estrella Blanca Mediana, la vida sin pertenencia. A finales del siglo XIX, Sisi ya no era la joven reina que había fascinado a Europa. Era una figura envuelta en luto, cubierta siempre con velos negros, como si quisiera ocultarse del mundo, o del dolor que la acompañaba desde hacía décadas. La muerte de su hijo Rodolfo en Mayerling, sucesor del trono, su hijo más amado, la destrozó más allá de lo imaginable. Fue un golpe del que jamás se recuperó. Escribió: "Mi vida ha terminado. Solo queda mi deber de seguir respirando". Pero Sisi no vivía, flotaba. Era un fantasma vestido de seda, moviéndose entre puertos y hoteles. Siempre huyendo, siempre vacía. Estrella Blanca Mediana, el último viaje. Suiza, 1898. En septiembre de 1898, Sisi viajó a Ginebra bajo un nombre falso. La Condesa de Hohenems. No quería comitivas. No quería guardias. No quería atención. Solo deseaba caminar junto al lago.
respirar el aire frío de los Alpes, y sentir, aunque fuera por un instante, una libertad que nunca pudo poseer. Su única compañía era una dama de servicio. Viajaban ligeras, casi como dos mujeres comunes. Y eso, irónicamente, sería la causa de la tragedia. White medium star El Assassino, Luigi Lucchini. Lucchini era un anarquista italiano. No tenía nada contra Sisi personalmente. Ni siquiera sabía cómo era su rostro. Solo buscaba un objetivo aristocrático, cualquier objetivo, para dar un golpe contra la desigualdad. Al enterarse por un periódico que la emperatriz de Austria se alojaba en un hotel cercano, decidió matarla. No por odio, no por venganza, por ideología ciega. Estrella Blanca Mediana. El atentado en la ribera del lago. El 10 de septiembre de 1898, Sisi caminaba tranquilamente hacia el muelle para tomar un barco hacia Montreux. Llevaba un vestido negro sencillo, un pequeño paraguas y un corsé demasiado ajustado, como siempre. El aire era fresco. El lago Lehmann estaba en calma. Mientras caminaba con elegancia silenciosa, nadie imaginaba que era una emperatriz. Fue entonces cuando Lucchini se acercó. Parecía un transeúnte más, y en un movimiento rápido, con una lima afilada escondida en su mano, golpeó a Sisi en el pecho. Ella cayó de rodillas. La dama de servicio gritó. Lucchini huyó, pero Sisi, en un gesto desconcertante de fortaleza, se levantó, se acomodó el vestido, y dijo con voz apenas audible: «No es nada, sigamos». Caminó unos pasos más. Luego se desplomó. Estrella Blanca Mediana. La muerte que nadie vio venir. El corsé había contenido la hemorragia durante unos minutos, pero la lima había perforado su corazón. La llevaron de regreso al hotel. En la penumbra de una habitación tranquila, rodeada solo por dos mujeres que la adoraban. Sisi murió sin saber siquiera que había sido asesinada. Tenía 60 años. No hubo palabras finales. No hubo confesiones. No hubo testigos ilustres. Solo un suspiro. Y luego, silencio. Estrella Blanca Mediana. Europa en duelo. El mito comienza. Cuando la noticia se difundió, Viena guardó un silencio sepulcral. Hungría lloró como si hubiera perdido a una reina propia. Suiza se horrorizó por la violencia del acto. Y el resto de Europa, que nunca había comprendido del todo a Sisi, la convirtió en leyenda. Su funeral fue un océano de velas, flores y lágrimas. Pero Sisi no fue llorada solo como emperatriz. Fue llorada como símbolo. Símbolo de belleza inalcanzable. Símbolo de libertad imposible. Símbolo de una mujer atrapada entre el deber y su alma. Símbolo de un imperio que se derrumbaba lentamente. Estrella Blanca Mediana. Epílogo. La mujer que nunca dejó de huir. La historia recuerda a Sisi por su belleza,
Pero quienes miran más profundo saben que su legado es otro. Sisi fue la mujer que intentó vivir libre en un mundo que no permitía que una emperatriz fuera humana. Cabalgó contra el deber. Luchó contra los muros invisibles del poder. Huyó de los títulos, de las expectativas, de la tristeza. Y finalmente, del propio destino. No murió como reina. Murió como vivió. Caminando, sin escoltas, sin máscaras, buscando aire. Cuando su corazón se detuvo, la Europa imperial también comenzó a morir un poco. Porque con Sisi no solo cayó una mujer, sino una forma de entender el mundo. La emperatriz se fue. La leyenda comenzó.